Muy bien, buenos días con todos. En esta clase nos veremos lo que es el tema de probabilidades. Mi nombre es Yosemir Calel Leo Gutiérrez y seré su docente para esta clase. Estoy muy emocionado de explorar este tema valioso con ustedes. Los propósitos de aprendizaje tenemos los siguientes: el contenido de la sesión y los logros de aprendizaje. Dentro del contenido de la sesión vamos a ver lo que es el concepto de probabilidad y su historia, el espacio Webscale y los eventos, los tipos de eventos, el cálculo de probabilidades simples y compuestas, la regla de la suma, la regla del producto, la probabilidad condicional y por último el teorema de Bayes, como una pequeña introducción. Ahora, para contarles un poco más sobre mí, es que yo soy estudiante de ingeniería industrial, en donde estoy desarrollando habilidades en áreas como marketing, plan de negocio, estudio de trabajo y procesos industriales. Tengo experiencia como docente en materia de ciencias y letras, incluyendo matemáticas y comunicación para alumnos de cuarto, quinto grado de secundaria. He trabajado en la elaboración y gestión de material educativo, incluyendo diapositivas y uso de una pizarra virtual, lo que no será útil en esta clase de hoy. Mi objetivo es ayudarles a comprender y aplicar los conceptos de probabilidad de una manera clara y práctica, ya que estas son una herramienta valiosa no solo en matemáticas, sino también en muchas áreas de ingeniería o también en nuestra vida cotidiana. En esta sesión tendremos la oportunidad de profundizar sus varios aspectos y realizar también una práctica de ejercicio. Bueno, comencemos entonces. ¿Qué es probabilidad? Definiendo, la probabilidad es la medida de la posibilidad de que un evento ocurra y esta misma se expresa como un número entre 0 y 1. Solo se mantiene en ese rango, no puede salir de ahí. No puede ser 2, no puede ser 1.5. Simplemente se mantiene entre 0 y 1. Donde 0 significa que el evento es imposible o que no suceda, y 1 significa que el evento es seguro o que al 100% sucede. Dentro de las aplicaciones en la vida diaria, estas pueden ser utilizadas como en los juegos al azar, los deportes, la toma de decisiones financieras, o también puedes usarlo para predecir el clima también. De los ejemplos de juegos y deportes, algunos de la aplicación de las probabilidades incluyen el lanzamiento de dados, las apuestas deportivas y los cálculos en deportes de alto rendimiento, el fútbol, el baloncesto, el tenis, o también podría ser lo que es lo que son las apuestas en unas carreras deportivas, ¿no? Los de Fórmula 1. De los conceptos básicos, vamos a aprender a calcular y aplicar las probabilidades en diferentes situaciones, entendiendo su historia y relevancia, como lo son en la vida cotidiana, en la ingeniería o en la estadística. En la probabilidad condicional, este es uno de los conceptos más avanzados, ya que nos ayudará a tomar decisiones informadas en situaciones de incertidumbre o de duda. De las aplicaciones prácticas, este conocimiento nos brindará herramientas valiosas para enfrentar problemas y tomar decisiones en nuestra vida. Vamos a comenzar con un poco de historia. La probabilidad tiene sus orígenes en los juegos de azar del siglo XVI, con importantes contribuciones de matemáticos como Blaise Pascal y Pierre de Fermat en el siglo
XVII. Posteriormente, Pierre-Simon Laplace formalizó el desarrollo de esta disciplina en el siglo XVIII, por lo que quedaría que la probabilidad es una medida numérica de la posibilidad de que ocurra un evento en un experimento aleatorio se expresara como un número entre cero y uno. Bueno, ya habíamos definido lo que es probabilidad anteriormente. Ahora vamos a definir lo que es un espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Por ejemplo, al lanzar un dado de 6 caras, nuestro espacio muestral sería esas mismas caras, o sea, del 1 al 6. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Un evento es cualquier subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, al lanzar un dado, nosotros queremos tener un número par. Entonces, del 1 al 6, los números pares simplemente serían el 2, el 4 y el 6. Los números 1, 3 y 5 no los considero, ya que esos son impares. Dentro de la fórmula de Laplace, este establece que la probabilidad de un evento, al que llamaremos el evento A, es igual a los casos favorables divididos entre todos los casos posibles. Aquí tenemos lo que es un evento seguro, que es la probabilidad de que ocurra al 100%, lo que siempre ocurre al momento de sacar una carta de color rojo o negro de una baraja estándar. Una baraja de 52 cartas, es que ven su cajita. Del evento imposible, esto es aquel que la probabilidad sea cero, o sea que nunca ocurre, como el obtener un 7 al lanzar un dado de 6 caras, pues ya que el dado solo tiene 6 caras y el 7 no estaría dentro de ese rango. Por eso es que es cero. Del evento probable, este es aquel cuya probabilidad de ocurrir está entre cero y uno, o sea, del 0 al 100%. Por ejemplo, al obtener un número par para hacer un dado, como había explicado anteriormente. Dentro de las aplicaciones tenemos los juegos al azar, como lo es el cálculo de aciertos, al lanzar dados, cartas o incluso en una ruleta. En la toma de decisiones, esta se utiliza para evaluar riesgos y posibilidades de diferentes alternativas. En las predicciones, como lo es para predecir el clima o la estadística, la ingeniería también, esta se emplea para predecir eventos y analizar datos, como lo es la estimación de tendencias y la predicción de resultados. Ahora veremos lo que es probabilidades simples. Aquí nosotros exploraremos esto a través de ejemplos prácticos, como lo son determinar la probabilidad de eventos, como sacar una bola de un color específico de una urna, obtener obtener un número en el lanzamiento de un dado y más. Estas habilidades son fundamentales para comprender conceptos estadísticos y tomar decisiones informadas. Entonces, vamos con este ejemplo número uno. Esta es la probabilidad de sacar una bola en una urna. En esta urna contiene bolas de color rojo, de color azul y también de color verde. Entonces, si yo quisiera sacar una de color rojo, sabiendo que dentro de esta urna hay 5
que son de color rojo, hay 3 que son de color azul y hay 2 que son de color verde. Entonces, y en total son 10. Entonces, ¿cuál sería nuestra probabilidad? A ver, ¿qué me dicen ustedes, chicos? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola roja? Bueno, entonces, ya que en total hay 10 bolas y dentro de eso hay 5 que son de color rojo, entonces nuestra probabilidad sería los casos favorables sobre los casos totales posibles. Entonces sería 5 sobre 10. Y eso me daría el 50%. Ahora, si yo quisiera sacar una que no sea de color rojo, entonces sería las restantes. Las azules, que son 3, y las verdes, que son 2. Esos los sumo, me da 3 más 2 es igual a 5. Y a eso lo divido sobre el total, que es 10. Ahí también me daría el 50%. Otra forma de hallarlo, ya que me dice que no sea de color rojo, o sea, está excluyendo ahí, sería simplemente restar el total, que es el 100%, o sea, la unidad, el uno, menos la probabilidad de sacar una bola que sea de color rojo. Y eso me daría también el 50%, como pueden ver aquí. Ahora, si yo quisiera sacar una de color azul o que sea de color verde, entonces tendríamos que sumar, ¿no? Las de color azul o también la de color verde. Ambas serían 3 más 2 igual a 5. Entonces, a eso, ese mismo resultado lo dividimos entre total, que es 10, y eso me daría 5 entre 10, que eso es igual a un medio, eso es igual al 5%. Vamos con el ejemplo número 2. La probabilidad en el lanzamiento de un dado. Si yo quisiera hallar la probabilidad de sacar un número par, sabiendo que el dado solo tiene 6 caras y donde tiene simplemente solo 3 números pares, las cuales son el 2, el 4 y el 6. Entonces, si el total son 6 caras, la probabilidad sería, ya que esos son mis casos favorables, esos 3 números pares, sobre el 6. Y eso me daría igual al 50%. O también expresado como un medio. Ahora, si yo quisiera obtener un número mayor que 4, entonces la probabilidad sería del 4 hasta el 6, ¿cuántos números habría? Ya que tiene que ser mayores que 4. Y simplemente sería el 5 y el 6. Esos serían mis dos números. Entonces, ese 2 lo dividimos sobre el total, que es del 1 al 6. Entonces sería 2 sobre 6. Y eso me daría igual a un tercio, que eso en porcentajes estaría expresado en 33,33%. Y si yo quisiera tener un número primo, entonces del 1 al 6, los números primos son aquellos que solo tienen como divisores el uno y ellos mismos. En todo caso, del 1 al 6 simplemente serían el uno, el 3 y el 5. Entonces, como son tres números primos, nuestros casos favorables sería 3. Y sobre el total de 6 lo dividimos 3 sobre 6 y eso es igual a un medio,
y eso me daría en porcentaje 50%. Ahora vamos con un ejercicio. La probabilidad de sacar un cierto número de cartas dentro de una baraja de 52 cartas. Entonces, tenemos que de una baraja de 52 cartas, yo quiero sacar un as donde sabe que esa baraja solo simplemente existe cuatro cartas que son as. Entonces, ese mismo lo dividimos entre 52, que es el total. Y eso me daría 1/13. Esto es igual al 7,69%. También hallar la probabilidad de sacar cartas que tengan corazones. Y entre el total sería 13, ya que hay 13 cartas que son de corazones. Entonces a eso lo dividimos entre 52 y me daría, simplificando, un cuarto. Y ese porcentaje es 25%. Ahora, si yo quisiera hallar la probabilidad de sacar figuras, simplemente sería, el total sería 12 figuras. Entonces, como son 12 figuras, eso lo dividimos sobre el total, que es 52, y simplificando tendríamos 3 sobre 13. Y ese es 23,08%. Ahora, vamos con el ejercicio número 2. Ejercicio para ustedes. La probabilidad en una clase. En una clase de 30 estudiantes, donde 18 son mujeres y 12 son hombres, la probabilidad de elegir una mujer al azar sería, a ver chicos, ¿cuál sería la probabilidad? Participen. A ver qué me dice Fernanda. Sí, profesor. Fernanda, una pregunta. ¿Cuál sería la probabilidad de elegir una mujer sabiendo que son 12 de un total de 30 estudiantes? ¿Cómo lo calcularías? Sacando el total de los estudiantes. Ajá. ¿Y cuál es el total? 30. Ya. ¿Y cuántos son mujeres? 12. Ya. ¿Y qué haces con esos dos números para hallar la probabilidad? Eh, Los diví, los dividimos. ajá, ya. Pero ¿a quién divido? ¿Quién con quién? Hombres con mujeres. Ah, ya. Pero los casos favorables, lo que me pide el problema, que es que se elija una mujer, ¿no? Entonces, ¿cuál elegiría? Las mujeres. Las dos, los 18. No, ¿dónde está? Las mujeres. Si las mujeres, si 18 son 18 mujeres, ¿no? Sí, son 18 mujeres. Ya. Entonces, esos 18, ¿con quién los dividimos?
Con el total de estudiantes, Ajá, sí. En total son 30. Entonces, 18 sobre 30, ¿cuánto sería? Puedes usar calculadora si gustas. O tu celular. Ahí está. 18 cero sobre coma 30. seis 0, coma seis coma seis 6. Ajá. ¿Y eso en porcentaje cuánto sería? 6%. Ah, pero recuerda que para el porcentaje, el resultado se tiene que multiplicar por 100. O sea, ese Por 100. 0,6, ajá, tienes que multiplicarlo por 100. Perdón, ¿Cuánto te 60. daría? 60. Entonces, la probabilidad de elegir una mujer en un Es de grupo de 30 estudiantes sería del 60%. 60%. Ahora, si yo quisiera que sea hombre, ¿cuál sería la probabilidad? Aquí. A ver, ¿qué me dice Milena? La probabilidad de elegir un hombre al azar sería del 40%. ¿Y cómo lo has calculado? Dividiendo los doce hombres entre 30, que es el total de estudiantes. Ajá. Y Los casos sería favorables, que es lo que me 0,2 pide el problema, ajá, que son del 40. 12 sobre el total de estudiantes, que son 30. Y eso me daría el 40%. ¿Ya? Y en el caso de que sea mujer o hombre, ¿cómo sería la probabilidad? ¿Y qué me dice Rubí? Dígame, profesor. Rubí, una pregunta. Yo quisiera hallar la probabilidad de que elegir de un grupo de 30 estudiantes salga una mujer o un hombre. ¿Cómo lo calcularía? Si se sabe que hay 18 mujeres y también que son 12 que son hombres. Se divide el, el total de estudiantes con mujeres y hombres. Ajá, ya. Pero esos 18 y esos 12, ¿qué operación se hace? ¿Se suma, se resta o se multiplica? A ver. Si es una O, lo que se hace es sumar, ¿no? Entonces, 18 más 12, ¿cuánto sería? 30 Ajá. Entonces sería 30 y ese 30, ¿con quién lo divido? con el total de estudiantes. Ajá, que también son 30. ¿Y eso cuánto me daría? El, la unidad, ¿no? El uno. No, Ajá. Y ese uno, en porcentaje, ¿cómo está representado? en 100%. Ajá, el 100%. Exacto. Vamos con otro ejercicio similar también, pero esta vez es de lanzamiento de dos monedas. Me piden hallar la probabilidad de que al lanzar dos monedas, esta me salga de dos caras. También me pide la probabilidad de que salga al menos una cara
Y por último, me pide de que sea exactamente la cara. Recuerden que en una moneda nosotros tenemos para un lado una cara y para el otro lado un sello, o también el sello se podría decir cruz, o sea, cara o cruz. Entonces, lo que haríamos acá es ver nuestro espacio muestral. Vamos a ponerle aquí un símbolo de espacio muestral. Entonces, nuestro, nuestro primer caso posible tendríamos aquí de que al lanzar esas dos monedas me salga aquí la combinación de cara y que la otra moneda me salga sello. Ese sería nuestro primer caso posible. El segundo caso es que primero me salga sello y que el otro me salga cara. Y el terrible sería que en ambas monedas, me salga sello y sello. Y el cuarto es que salga cara y cara. Entonces, nuestro espacio muestral consta de cuatro posibles sucesos, cuatro elementos. Es un conjunto de cuatro elementos. Ahora, entonces, si ya sabemos nuestro espacio muestral, que son los eventos posibles, ¿cuál sería la probabilidad de obtener dos caras? ¿Qué me dice a ver Jaime? Jaime, Aldana, ¿qué me dice Jaime o Aldana? Cualquiera de las chicas. Disculpe, ¿cuál era la pregunta? Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta. Dime, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos caras al lanzar dos monedas? Si se sabe que nuestra expresión muestral es que en el primero salga cara y sello, en el otro salga sello y cara, y en el tercero salga sello y sello, y en el cuarto salga cara y cara. ¿Cómo calcularíamos la probabilidad? Si el problema me pide que simplemente es de obtener dos que sean caras. Ajá, dos que sean caras. ¿Cómo lo calcularía? La probabilidad. Se divide uno entre cuatro. Ajá, ¿y por qué uno? ¿Por qué es el uno? ¿Por qué la probabilidad sería uno sobre 4?
¿El total cuál sería? Serían estos cuatro casos posibles, ¿no? Ese sería nuestro total. Pero ¿qué te pide el problema? De que sea que ¿cuánto? Dos caras. Y esas Dos dos caras caras, ¿en qué, sería, ajá, en qué suceso lo eh, vemos? Este último, ¿no? Que dice acá 6C, ¿no? Cara y cara. Este de aquí. Este que estoy aquí encerrando. Este, ¿no? Entonces, de ahí sale el uno. Entonces, uno sobre el 4, que es el total. Esto sería igual a, ¿cuánto es uno sobre 4? Sería igual al 25%. Ajá, exacto. Sería igual al 25%. Entonces, ya tenemos resuelto el primero. Vamos con el segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea al menos una cara al lanzar dos monedas? Al menos una cara. ¿Y qué me dice Camila? A ver, Camila Aguilar. 2 entre 4. Ajá, ¿y por qué dos? Porque 2 son los que me permite los casos favorables y 4 es el total de los que hay las posibilidades que me pueden salir. Ajá, exacto. ¿Y esos dos cuáles serían? ¿Me podría decir cuáles son esos dos? Cara y sello y sello y cara. Ajá, correcto. Esos dos. Entonces, ya tenemos que nuestros casos favorables son dos. También sabemos que los casos totales son uno, 2, acá 3 y acá 4. Entonces, la probabilidad sería simplemente 2 sobre 4. ¿Y eso cuánto sería? 5%. El 50%, ya que 2 Ujú. sobre 4, simplificando, es un medio, ¿no? Y un medio me daría 0,5. Y eso lo multiplico por 100 y me da el 50%. Entonces ya tenemos resuelto el uno y el 2. Vamos con el tercero. ¿Cuál es la probabilidad de que sea exactamente una cara? A ver, ¿qué me dice Aldana? Si yo tengo que lanzar dos monedas, entonces me pide la probabilidad de obtener exactamente una cara, que sea solo una cara. ¿Cómo sería la probabilidad ahí? Dentro de nuestro espacio muestral. Ah, sí. Buenos días, Aldana. Veo que acá está escribiendo por el chat de Zoom. Te digo, este, te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar dos monedas, esa sea exactamente una cara? ¿Cómo lo calcularías?
Ah, sí, Camila, dime que ¿Podría decirlo yo? yo sí, claro, por supuesto. Podría ser 1/4, ya que me está pidiendo exactamente una cara. Entonces sería hace cara y cara. 1/4, me dijiste, ¿no? Claro, porque me está pidiendo exactamente una cara. O sea, ya, pero dentro de tu espacio muestral, mm, ¿cuántos posibles sucesos ves que tengan una sola? Tres. Una sola cara nomás que sea. ¿Cuál sería? Lo que ves acá. A ver, para escribir. Dentro de estos posibles sucesos, ¿cuáles serían los que contienen una sola cara? Cara, sello y sello y cara. Ajá, ¿y cuántos son? Dos, Dos. ¿Y el total? ¿Cuál es el total? cuatro. Cuatro, ¿no? Entonces, la probabilidad de obtener exactamente una cara, ¿cuál sería? Recuerda que es casos favorables entre casos 20%. totales. Ah, pero se dice que son Ah, dos sería el casos cincuenta por favorables, y el ciento total son cuatro. Ajá, exacto. Sería del 50%. Aquí podemos ver los resultados. Ahora vamos a ver lo que es las reglas de probabilidad tanto para la suma y también para el producto. En este caso, esta teoría, esto nos servirá para comprender, predecir eventos inciertos. Estas dos reglas fundamentales, que son la suma y el producto, proporcionan un marco para calcular probabilidades en una amplia gama de escenarios. Esto, estas reglas nos ayudarán a demostrar su aplicación a través de ejemplos. Para la regla de la suma, tenemos dos casos, el cual es el primero, el que sean eventos mutuamente excluyentes, y el otro, el segundo, que sea eventos no mutuamente excluyentes. En el caso de que sean mutuamente excluyentes, esto me quiere decir que para eventos que no pueden ocurrir simultáneamente, la probabilidad de que ocurra cualquiera de los dos eventos es la suma de sus probabilidades individuales. Y esto está representado con el signo de la unión. unión. Y esto es igual a la probabilidad de A, de primer evento, más la probabilidad de B, que es mi segundo evento. Y en el caso de que no sean mutuamente excluyentes, de que no son mutuamente excluyentes, esto ocurre
para eventos que puedan ocurrir simultáneamente juntos. La probabilidad de que ocurra cualquiera de los eventos es la suma de sus probabilidades individuales menos la probabilidad de su intersección. Aquí podemos ver, entonces aquí sería la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y a todo eso le restamos la probabilidad de la intersección de ambas. Intersectado, intersectado con B. Así mismo. Entonces hallamos la probabilidad de cada uno, esos los sumamos y por último le restamos la intersección de esos dos. Ya hemos visto lo que es la regla de la suma. Ahora veremos lo que es la regla del producto. Y también para el producto tenemos dos casos, que son los eventos independientes y también los eventos que son dependientes. Para los eventos independientes, esto es para sucesos que son independientes, o sea que la probabilidad de que ocurran conjuntamente es el producto de sus probabilidades individuales. O sea que la probabilidad de cada evento se multiplica. Y para los eventos que son dependientes, esto es cuando ocurren conjuntamente, ¿no? Y para ello, lo que vamos a hacer es aplicar el producto del primero con el segundo. O sea, el producto de la probabilidad del primer suceso y la probabilidad del condicional del segundo suceso. Da. Vamos con el siguiente ejemplo, el cual es deporte escolar. Tenemos que en un salón de estudiantes el 60% juega fútbol, el 40% juega baloncesto y que el 25% juega ambos deportes. Esa sería nuestra intersección, el 25%. Entonces, me piden a mí hallar la probabilidad de elegir a un estudiante que juega al menos un deporte. Entonces, como vemos aquí, lo primero que tendríamos que sería a partir de la regla de la suma, ¿no? La regla de la suma. Ya que estos son eventos no mutuamente excluyentes. O sea que no se está excluyendo ninguno de las dos variables. Entonces aquí sería, o sería igual, a la probabilidad de los que juegan fútbol, y esto está aquí, en el problema, que es 60%, más la probabilidad de los que juegan baloncesto, que me dice el problema, el 40%,
Y a todo eso le restamos, ¿a quién le restamos? La intersección. Cuál es la intersección? Ya lo dije anteriormente. Eso sería el 25%. O sea, de que ambos practican tanto fútbol como baloncesto. Entonces, al hacer esa operación, tenemos el 60, ciento, y tenemos también el 25%. A los dos le sumamos. ¿Y eso cuánto me daría? Es 0,6 más 0,4 me da el 1, ¿no? El 100%. ¿Y quién le restamos? El 25, 25%. Entonces sería 1 menos 0,25. Esto sería igual al 0,75, ¿no? Eso me daría el 75%. Y eso es la probabilidad de practicar al menos un deporte. Y entonces, ¿cuál sería la probabilidad de no practicar ningún deporte? ¿Qué haríamos en este caso? Si ya hemos hallado la probabilidad de practicar al menos un deporte, entonces ese mismo resultado lo que vamos a hacer es restar con el total, o sea, el 100%, y quedaría de la siguiente forma. El 1, el 100%, menos lo que hemos calculado anteriormente, el 0,75, que es este que está acá. Y eso me daría, y eso sería igual al 0,25. Y esto en porcentajes sería el 25%. Así de sencillo es. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 4. Control de calidad en una fábrica. Tenemos en total dos controles, el control A y el control B. En el control A, en el control de calidad A, nos dice que el 80% de los productos supera el control de calidad. O sea que sí pasa ese control, sí están aprobados ese control. En el control de calidad B, nos dice que el 90% de los productos pasan ese control, o sea que aprueban ese control. También tenemos que para ambos controles de calidad, ya sea A o sea B, se tiene que el 75% de los productos supera tanto el control A como el control de calidad B. O sea, ese sería mi intersección, ¿no? De ambos. Entonces, si yo quisiera hallar la probabilidad de pasar al menos un control, para esto yo aplicaría lo que es la regla de la suma. Y también quisiera hallar la probabilidad de pasar ningún control, o sea, no pase ningún control. Esto se determinaría mediante las reglas de suma y el producto. Entonces, aquí están las fórmulas, los procedimientos, ya sea para pasar a menos un control o de no pasar ningún control. Entonces, ¿qué me dice Milena, Fernanda, Aldana, Cintia, Camila? A ver, ¿qué me dicen, chicas?
¿Cómo sería para calcular la probabilidad de pasar a menos un control? Según lo que ven aquí. Voy a poner aquí lo que me dice el problema. Tenemos aquí la probabilidad de A, que es el 80, la probabilidad de B, que es igual al 90, y la probabilidad de ambos, ahí ven, que es igual al 75%. Entonces, ¿cuál sería mi resultado? A ver, ¿qué me dicen, chicas? ¿Cuál sería la probabilidad de pasar al menos un control con los datos que tenemos ahí? 5%. Ajá, ¿y cómo lo has calculado? Primero sumando la posibilidad de A y B y restándolo con la probabilidad de A y B. Y luego al final el estado con el total menos lo que salió. Ah, pero recuerda que esta es la probabilidad de pasar al menos un control. Entonces, ¿cómo sería? Esta de aquí. Probabilidad de pasar al menos un control. Ahí primero sería la probabilidad de pasar A más la probabilidad de pasar B. Y luego Ajá, restarlo con la posibilidad de pasar ahí. ajá. ¿Y cuál sería el resultado? El resultado sale 95, pero luego se resta con la posibilidad de pasar ningún control. Ajá. Pero eso sería para la otra probabilidad, que es la 2 de no pasar ningún control. Entonces, para el primero me sale que esto es, que la probabilidad es igual a 0,95. En porcentaje es 95%. Y que en el segundo, la probabilidad simplemente sería la resta eh, de uno, el total que es el 100%, menos lo que hemos hallado anteriormente, 0,95. Y eso es igual al 5%, ¿no? 0,05, que esto es igual al 5%. Listo, entonces. Aquí están los resultados del ejercicio y como podemos ver si es correcto lo que hemos calculado. En el primero tenemos el 95% y en el segundo tenemos el 5%. Ahora vamos a ver lo que es probabilidad condicional. Para esto es un concepto fundamental en la teoría de probabilidad, ya que ya que nos permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento A con la condición de que ya haya ocurrido otro evento similar al que llamaremos el evento B. Ya, esta herramienta matemática tiene múltiples aplicaciones en diversos campos, desde la estadística o también podemos utilizarlo al momento de tomar decisiones.
Vamos a aclarar un poco más de lo que es la probabilidad condicional. Esta se define como la probabilidad de que ocurra un evento A. Aquí podemos ver, aquí lo que estoy encerrando yo, de que ocurra un evento A con la condición de que ya haya ocurrido el otro evento llamado B. O sea, en este caso sería la intersección de ambos, de A y B, sobre nuestra condición, que es el evento B. Entonces dividimos esos dos, la, y la condición, intersección sobre condición. Vamos con el siguiente ejemplo. Empleados dentro de un Dentro de nuestros datos, sabemos que en esta empresa el 60% de los empleados son mujeres y el 30% de los empleados tiene un posgrado. Entonces me dice que el 20% de los empleados son mujeres que tienen un posgrado. Vamos con la pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado con posgrado sea mujer? Para esta pregunta, como había mencionado anteriormente, ¿cómo calcularíamos la probabilidad condicional? La intersección, la intersección sobre la condición. Y en la pregunta A, ¿cuál sería la intersección? De que sea un empleado, ¿no? Con posgrado. Esa sería mi intersección, entonces. Y la condición sería de que éste sea que mujer, ¿no? Ya, entonces, siguiendo ese mismo esquema, con eso calcularíamos esa probabilidad. Y para la pregunta B, ¿cuál sería la probabilidad de que una empleada, o sea, mujer, tenga un posgrado? Ahí la intersección, ¿cuál sería? De que empleado sea mujer, ¿no? Y la condición sería de que tenga un posgrado. Entonces, aquí está. Para el A, en la pregunta A, tenemos aquí la intersección de que sea mujer con posgrado, mujer y tenga posgrado, en lo que había mencionado anteriormente, y a esa intersección lo dividimos entre la condición, que es que tenga posgrado. Entonces, aquí según los datos del problema, aquí me dice que el 20% de los empleados son mujeres con grado. Mujeres con posgrado. ¿Y eso cuánto sería el 20%? ¿Y qué me dice también? Me dice que el 30% de los empleados, 30% de los empleados, ya sea hombres o mujeres, tiene un posgrado, tiene un posgrado. Entonces, ese mismo 30, lo ponemos aquí como la condición. Entonces, para la solución de la pregunta, me quedaría el 0,20
que es la intersección, sobre la condición, que es 0,30. Y eso me daría igual a 0,67, que en porcentaje es 67%. Ahora vamos con la solución de la pregunta B. La pregunta B me decía, ¿cuál es la probabilidad de que una empleada tenga un posgrado? Entonces, la intersección sería una mujer con posgrado, ¿no? Una mujer con posgrado. Y la condición sería simplemente que sea de sexo femenino, o sea, mujer. Y según los datos del problema, aquí sería, la intersección sería del 0,20 y de que la probabilidad de que sea mujer, eso está aquí en el problema, de que el 60% de los empleados son mujeres, ¿no? Entonces sería del 0,60. Al dividir la intersección con la condición, eso me da la probabilidad condicional, que es del 0,33. Y esto es igual al 33%. Ahora vamos con un ejercicio. Nos dice que en un colegio el 40% de los estudiantes practican deportes. Entre los que practican deportes, el 60% obtienen buenas calificaciones. Además, me dice que el 30% de todos los estudiantes obtienen buenas calificaciones. De esto tenemos dos preguntas, la pregunta A y la pregunta B. En la pregunta A me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante practique deportes y obtenga buenas calificaciones? En la pregunta B me dice, ¿cuál es la probabilidad que un estudiante con buenas calificaciones practique deportes? A ver, Fernanda, dentro de la datos del problema, ¿me podías indicar cuál es la intersección o cuál representa la intersección? A ver, Milena, Fernanda, Dana, Rubí. Sería aquí la intersección en el problema. ¿O qué porcentaje representa la intersección? ¿Cuál sería? El porcentaje que es la intersección sería 60%. Ajá. ¿Y por qué es el 60%? Porque son los estudiantes que practican deportes y también tienen buenas calificaciones. Exacto, así sería. ¿Y los que practican deportes, cuál sería su porcentaje? Sería el 40%. Ajá. ¿Y de los que obtienen buenas calificaciones? El 30%. El 30%, exacto. Entonces, para la pregunta, ¿cómo calcular? Si me dice que me pide hallar la probabilidad de que un estudiante practique deportes y obtenga buenas calificaciones.
Recuerda que esto es probabilidad condicional. Y para calcular sería la intersección sobre la condición. ¿Y cuál sería la intersección aquí? La pregunta. 40%. ¿Alguien me podría decir? 40 Ah, por a ver, 60. la intersección, ¿cuál sería? El, su compañero me lo dijo hace rato. 40 por 60, El, que tendría 24%. ajá, a ver. Y para la pregunta B, ¿cómo sería? La probabilidad de que un estudiante con buenas calificaciones practique deportes. 24 entre 30. Ah, ya. Ya, en la pregunta A, aquí, como dice que aquí está la letra I, esto representa una multiplicación. ¿Ya? Y en la pregunta B me dice de que un estudiante con buenas calificaciones practique deporte. O sea, esto es, esto sería la división. Así de esa forma nosotros podemos saber de qué o de cuál se trata. Aquí podemos ver resultados. Para la pregunta sería de multiplicar el 40 con el 60. Y eso me daría el 0,24, que en porcentaje es el 24%. Y para la pregunta B, para la, la solución sería este mismo resultado que hemos hallado sobre la condición de que tenga buenas calificaciones, ¿no? Y eso es el 0,30. Eso es el 0,30. Entonces, al dividir esto me da igual al 0,80, que en porcentaje es igual al 80%. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto o todo claro? Todo está ok, ¿no? ¿Por qué multipliqué aquí? ¿Qué me dice Camila? ¿Por qué yo multipliqué esos datos? O, o, o de repente alguien me quiere responder de que por qué multipliqué esos dos. ¿Por qué multipliqué el 0,40 con el 0,60? Por la posibilidad de que practique algún deporte y tenga buenas calificaciones. Ajá, ya. O sea, esto es más que todo, esto sería qué cosa, la intersección, ¿no? Claro, pues no. Si yo tengo un conjunto acá, vamos a dibujar acá. Acá le ponemos primero el conjunto y acá le ponemos el otro. Y le ponemos
ejemplo, ponemos aquí deportes y en el otro le ponemos buenas calificaciones. Ya. Pero según el problema me pide que sea que practique deportes y que tenga, aquí está el I, tenga buenas calificaciones. Recuerden que el I que es la intersección, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. El I me representa a la intersección y la O me representa la unión. Así de esa forma. Es más claro. El I es la intersección y la O es de unión. Entonces, en la pregunta A, aquí me dice que sea deportista y que tenga buenas calificaciones. Entonces, esto sería la intersección. Esto sería la intersección. Voy acá a pintarlo. Esto es intersección. Y para ella la intersección sería de multiplicar ambos. El 0,40, que es de deportes, y el otro, el 0,60. Listo. Y eso me daría igual al 24%. Ya. Entonces, como yo ya tengo mi intersección, yo ya sé cuál es la intersección. Este es el 0,24. En la pregunta B me pide hallar de que sea deportista con la condición de que tenga buenas calificaciones, ¿no? Eso sería la probabilidad condicional. Entonces, aquí sería lo que hemos hallado, el 0,24, que es la intersección, y le estoy poniendo vuelta, la intersección, sobre la condición, y esa condición es de que tenga buenas calificaciones. Y eso es el 0,30. Dividimos esos dos, y eso me da igual al 0,80, que en porcentajes es el 80%. Ahora vamos a ver lo que es el teorema de Bayes como una introducción. El teorema de Bayes es una herramienta que nos permite, digamos así, actualizar la probabilidad de un evento basándonos en una nueva evidencia. O sea, de una probabilidad ya definida, al pasar el tiempo, vamos a actualizarlo en una probabilidad nueva, basándonos siempre en una nueva condición, en una nueva evidencia. Esta sección, esta introductoria, explica la definición y la fórmula básica del teorema, así como un ejemplo simplificado sobre su aplicación en el contexto de una prueba en medicina, una prueba médica. Vamos a definir el teorema de Bayes y esto está representado con la siguiente fórmula. Esta fórmula nos quiere decir que nosotros tenemos que multiplicar la probabilidad condicional con la probabilidad del primer evento, del evento A. En este caso sería la intersección de esos dos, ¿no? De la probabilidad condicional por el primer evento. Y esto con la condición del evento B.
así de esa forma. Vamos a poner aquí probabilidad condicional intersectado con el primer evento, ya. Y ese mismo luego dividimos con la condición del segundo evento. Ese evento. Así de esa forma. Ese esquema que tiene la fórmula, eso sale de la teoría, pues. Y nos dice que el teorema de Bayes permite acusar la probabilidad de un evento basándonos en una nueva evidencia, o sea, en una nueva condición. En este caso es el evento B, el segundo evento B. En el anterior tema, que es probabilidad condicional, nosotros hemos hallado de que un evento A con la condición de que ocurra un evento B. O sea, eso sería una probabilidad anterior, ¿no? Y el teorema de Bayes sería el actualizado, o sea, con la nueva condición. En este caso es el B. Aquí tenemos el ejemplo con su solución. Nos dice que en, en una prueba médica, el 1% de la población, se ha hecho un estudio, tiene una enfermedad rara. Nos dice que en la prueba, para detectar la enfermedad con una precisión del 95%, ya sea tanto para positivos como para negativos, o sea, para los que sí tienen esa enfermedad y para los que no tienen la enfermedad. Negativo. Nos dice que si alguien da positivo en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tenga la enfermedad? O sea, que salga positivo en la prueba. Entonces vamos aquí en la solución. La solución que hayamos, ¿no? La probabilidad adicional, ¿no? Aquí está. De que salga positivo en la enfermedad, ¿no? De que tenga esa enfermedad. Aquí está. Y a eso que le multiplicamos, acá multiplicamos con el primer evento, ¿no? ¿Cuál es el primer evento? De que tenga una enfermedad rara. Aquí está. Y a todo eso, ¿con qué lo dividimos? A ver, ¿con qué lo dividiríamos? Con el mismo, pues, ¿no? Sí, con el mismo. Pero ese mismo lo sumamos la nueva condición. ¿Cuál es la nueva condición? De que sea, ¿qué dice? Positivo, ¿no? Pero a su vez que no tenga la enfermedad. O sea, de que esta prueba es errónea, ¿no? Y eso lo multiplicamos de que la probabilidad de que no tenga la enfermedad. Entonces, vamos acá reemplazando. Aquí sería el 0,95, acá está, de que tengan enfermedad, que sea positivo también, con el
0,01, que es la población, o sea, de que tenga una enfermedad rara. A esto le dividimos también es el mismo, pero sumado con la nueva condición. Esa condición es de que sea positivo, pero que no tenga la enfermedad, pues no. En este caso sería el 0,05 y ese 0,05 se halló de la resta, ¿no? ¿De quién con quién? Del 100%, que es el 1, menos el 0,95, que eso representa a los que tienen la enfermedad, ¿no? Según la prueba. Aquí está. Y eso me da el restando, eso me daría igual a 0,0. Ahí está. De ese cálculo sale este de aquí, ese mismo. Ya. Pero la nueva condición es de que el resto de la población que no tiene la enfermedad salga con positivo, ¿no? Aquí está. Ese 0,99 lo calculé de aquí. Del 1, o sea, del 100% menos el 1% de la población, que eso es 0,01. Y eso es igual al 0,99. Y eso está aquí. Eso mismo está aquí. Ahí está. Entonces, al hacer ese cálculo, todo esto, todo este esquema, todo este cálculo, me daría un aproximado de 0,10, que en porcentaje es el 16%. Ahí está. ¿Hay alguna duda sobre esto o sí entendieron? ¿Hay alguna pregunta o todo está bien? Puede levantar su manito también ahí en el Zoom. En los emoticones ahí. Mm, A ver qué me dice Milena. Milena, ¿estás ahí? Sí, profesor. Milena, ¿sí, sí entendiste lo que voy a explicar o podríamos también repasar otra vez? Sí, lo entendí. Ajá, ya. ¿Y por qué yo acá el último sumé ambos, estos dos? ¿Por qué? Este primerito es la población que tiene la enfermedad y además que en la prueba salga positivo y que en la prueba salga positivo. Ya, si en el primero, vamos a borrar acá. Si en el primero es que dentro de la población tiene la enfermedad y que en la prueba haya salido positivo. Entonces, el otro sumando, ¿qué representa? Este de aquí. Este que está aquí. ¿Qué representa ese de aquí? A ver, miren.
A ver, ¿qué representaría? Ay, miren, ¿qué representaría esa partecita? El otro. Si en el primero es la población que tiene la enfermedad, esa enfermedad rara y que en la prueba haya salido positivo. Entonces, el otro que me quiere decir, Es la población que no tiene la enfermedad ajá, que no tiene enfermedad, y que ¿no? salió negativo en la prueba. Ah, pero mira, que si no está acá, el positivo, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, esto me quiere decir la población que no tiene la enfermedad, pero sin embargo en la prueba haya salido el positivo, Ah, ok. ya que en el problema me dice que esto es para determinar la precisión de la prueba, ¿no? O sea, puede salir positivo o puede ser negativo. Es algo parecido a lo de la pandemia, pues, que algunos salían positivos, Pero no tenía la enfermedad. pero sin embargo, pero no tenían la enfermedad, ¿no? Que estaban bien, decían ahí en las noticias. Y vuelta a otros que decían que salía negativo, pero sin embargo les dio el COVID. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que la prueba tenía fallas, ¿no? En su precisión. Es el 5% que no. Ajá, para esto están las probabilidades, ¿no? Dentro de sus aplicaciones prácticas en la vida. Eso mismo. Y esto, ya que es el teorema de Bayes, esto es que estamos aplicando para analizar, ¿no? Los datos, o sea, de mes a mes, cómo va la precisión de la prueba. Cada mes sale una nueva condición y así el siguiente mes y el siguiente mes y el siguiente mes. Esto me sirve para evaluar lo que es también la cantidad, ¿no? En estadística, la población. Para eso sirve el teorema de Bayes. Entonces, continuando, bueno, aquí nosotros haríamos un pequeño descanso. Ya tenemos hasta las 10, uno de unos 10 minutos. Y ya a terminar lo que es los 10 minutos, procederíamos con lo que es una práctica, que son de unos 10 ejercicios de lo que hemos visto, así similares. Entonces, si no han desayunado, pueden ir a desayunar. Los espero aquí en 10 minutos.
Muy bien, continuamos entonces. El señor Daniel les ha hecho, el profesor Daniel les ha hecho llegar una práctica en un Drive. Ahí pueden visualizar los ejercicios y si tienen alguna duda o, o no pueden o no han entendido algo, me pueden consultar a mí. Yo estaré aquí. Vamos a presentar a ver la práctica. Vamos a poner aquí. Y chicas, ¿cómo van con los ejercicios de la práctica? ¿Ya pudieron resolver alguno? Mm. Vamos con el primero. En el primero nos dice, en una caja hay cuatro pelotas de tenis, hay tres de fútbol y cinco de baloncesto. Si, si se extrae una pelota al azar, ¿cuál es la probabilidad de sacar una pelota de fútbol? Entonces, aquí, primero que hacemos es definir nuestro espacio muestral. Poner aquí espacio muestral. Nos dice que hay tres de fútbol, cuatro de tenis, tres de fútbol y cinco de baloncesto. Ya. Dentro del total, el total sería 4, sumaríamos, más 3, más 5. Y eso me daría algo de 12. Ya, pero me dice, el problema me dice cuál es la probabilidad de sacar
una pelota de fútbol. De las pelotas de fútbol, eso está aquí, son tres pelotas de fútbol. Entonces ponemos aquí caso favorable. Esto es igual a 3. Y de los casos totales, total, sería la suma, ¿no? De todo. Y la probabilidad sería casos favorables sobre casos totales. Tendríamos 3 de 12, que es simplificado. Esto es igual a un cuarto, ¿no? Un cuarto. Y en porcentaje, esto es igual al 25%. Listo. Ese sería el primer ejercicio. Vamos con el siguiente. El siguiente me dice, ¿no? De tres monedas, ahora son monedas, ¿cuál de los siguientes eventos es imposible? Recuerden que según la teoría, imposible quiere decir una probabilidad de 0%, del 0%. Imposible, improbable, que no ocurra, no suceda, todo eso es igual al 0%. Vamos analizando. Aún. La alternativa A me dice de obtener al menos una cruz. Recuerden que en una moneda existe cara y al otro lado hay una cruz o también llamada sello, ¿no? Una cruz o el sello. Cara o sello. La que le ponemos, esto es cruz. Entonces en la alternativa A, esto sí sería posible, ¿no? Así, al ojo nomás se ve que esto es posible. Ya que me dice obtener al menos una cruz, ¿no? Lo cual esto sí sucedería. Sí. En la alternativa B me dice obtener exactamente dos caras. Lanzo las tres monedas y podría dar lo siguiente. Qué sé yo, que en el otro salga cara o que en el otro salga... En el caso de que en el primero salga cara, el segundo salga cara y en el tercero salga C. Entonces, de que exactamente salga dos caras. Entonces, es posible. Esto es posible y esto sí es posible. Vamos con la alternativa C. Obtener más de tres caras. Cuando dice más de tres caras, eso tiene que ser más de o mayor a tres. Que sea mayor a tres. Si solo tengo tres monedas, entonces yo podría obtener ahí cuatro caras. No, no, ya que solo son tres monedas, ¿no? Lo máximo posible que se puede tener es solo tres caras, pues, y no cuatro caras. Entonces, este sería el que es imposible, ¿no? El que nunca va a suceder. En todo caso, vamos a ver el siguiente. Dice obtener tres cruces. Bueno, este de acá sí es posible también. Aquí están las tres cruces. Este y este. Y en la alternativa E dice obtener al menos una cara. Eso está aquí también. Aquí está. Obtener al menos una cara. Entonces, esto de acá también es posible. Entonces, según la pregunta, el evento que es imposible sería alternativa C de casa. Sería.
C de casa. Vamos con el siguiente. Aquí en el 2.2, y está. En una urna con 10 bolas numeradas del 1 al 10, ¿cuál de los siguientes eventos es seguro? ¿Qué me quiere decir que es seguro? Seguro quiere decir que es probable. Esto quiere decir probable. O sea que es seguro que suceda, o que sí va a suceder, probable. Entonces, al igual que el anterior, analizaremos cada alternativa. Vamos con la alternativa A. Nos dice sacar una bola con un número menor que 11. Con un número menor que 11. Si me dice menor que 11, esto está representado de la siguiente forma. Un X menor que 11. O sea, X 10 puede ser 9, 8, 6, 5, 4, 2 o también el 1. Y como esos números que he mencionado está dentro del rango que son numeradas del 1 al 10, entonces la primera alternativa sí es probable, o sea que sí es seguro que suceda. Voy a poner aquí, esto sí es seguro. Vamos con la alternativa B, para evaluar si es correcto. Nos dice sacar una bola con el número 6. Si en el problema dice que las bolas están enumeradas del 1 al 10, entonces, al sacar una bola con el número 0, esto no estaría dentro del rango, ¿no? Ya que ese no existe dentro del 1 al 10. Entonces, este aquí no es seguro. Vamos con la alternativa C. Sacar una bola con un número par. Del 1 al 10, ¿cuántos son los números pares? Sería el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí. ¿Eso también qué es? Seguro, ¿no? Ya, vamos con el siguiente. Sacarla con un número primo. Del 1 al 10, ¿cuál sería los números primos? El 1, ¿quién? El 3, ¿no? El 5, el 7 también, ¿no? Entonces, esto aquí es seguro. También en la alternativa E me dice sacar una bola con un número mayor que 5. Existen números del 1 al 10 mayores que 5 y existe aquí X mayor que 5. Esos serían el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, esto aquí también es que sea seguro que usted. Entonces, ¿cuál de los siguientes eventos seguros sería la A, la C, la D y la E? O sea, todas menos la alternativa B. Todas menos la... Vamos aquí con el siguiente. En un parque, en un parque,
de atracciones turísticas, el 40% de los visitantes son niños y el 35% son adultos y el resto son adolescentes. Si se elige un visitante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un adolescente? Vamos a poner aquí. Nosotros sabemos que el total es la unidad, ¿no? Y esto es el 100%. De ese 100% me dice que el 40% son niños. ¿Qué más me dice? Que el 35% son adultos. Ponemos aquí. Y que el resto son adolescentes. ¿Y cómo le llamamos a ese resto? El resto es de qué? De restar, ¿no? Entonces, restamos, pues, ¿no? El 100% menos la suma de los que ya tenemos. El 40% son niños más el 35, ¿no? ¿Y eso qué me da? ¿Cuánto sería? 40 más 35. Eso sería igual a 100 menos 75, ¿no? ¿Y eso cuánto me da? Eso es igual a 25. ¿25 qué? 25 por 100. Y eso es que 25% son adolescentes. Vemos aquí, adolescentes. Entonces, según el problema, la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea un adolescente? Aquí está, ya lo hemos calculado. Es 25%. Alternativa C de casa. Y listo. Bueno, ya son las 10. Aquí estaría finalizando la sesión. Cualquier consulta o con algún ejercicio, me lo hace saber. Me podía escribir por WhatsApp. Yo estaré dejando aquí. 953-100-363. Ese es mi número de WhatsApp. Sí. Bueno, nos estamos despidiendo. Hasta luego, nos vemos. Un gusto haber trabajado con ustedes y que tengan un bonito día. Muchas gracias, profesor. Estamos en comunicación para continuar en la siguiente sesión. Bien, chicos, vamos a tomarnos un breve descanso como siempre y en 20 minutos estamos continuando el siguiente curso que es de física. Bien.